QuickBooks en línea. 2025 agregue nuevas cuentas y saldos iniciales. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con QuickBooks Online. 2025 aquí estamos en nuestro QuickBooks Online, consigue grandes guitarras. El proyecto 5 de 2025 lo establecimos en una presentación anterior, continuando aquí, sentando las bases, de manera similar a poner en marcha la infraestructura en una ciudad antes de comenzar a construir sobre ella. Los bloques de construcción en nuestro sistema de contabilidad son, por supuesto, el sistema de contabilidad de doble entrada. Las transacciones se ingresan con el uso de los formularios ubicados en el botón más o nuevo desglosados por ciclo. Pero antes de eso, los elementos de base, las infraestructuras que normalmente se encuentran bajo el engranaje, incluidas las listas principales, las listas del plan de cuentas, así como los productos y servicios en los que continuamos, agregando nuestro plan de cuentas y saldos iniciales que imaginamos que provienen de nuestro sistema de contabilidad anterior. La última vez que echamos un vistazo a las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar, o las últimas veces que miramos esos artículos, que suelen ser los más difíciles de agregar si tenemos un sistema de contabilidad que se ocupa de ellos, porque tienen libros auxiliares más complejos. Tenemos que ocuparnos de las cuentas por cobrar, teniendo un libro auxiliar por inventario de clientes, teniendo un libro auxiliar por artículo o artículo de inventario. Cuentas por pagar, con un sublibro por proveedor. Vamos a tratar de agregar todos los demás en este momento, con la esperanza de que estos sean más fáciles porque tenemos menos necesidad de hacer cosas raras para un propósito de libro mayor, aunque estas cuentas todavía tienen algunas de sus propias dificultades particulares que trataremos de señalar a medida que las revisemos. Nuestra idea general será la misma. Queremos tener el corte del sistema contable anterior, en nuestro caso, a partir de 1231-2024 para poder empezar a introducir nuevos datos y el sistema actual, enero de 2025. Por lo tanto, imprimimos nuestro balance, no el estado de resultados, porque no hay estado de resultados, porque se cerró el balance al final del periodo anterior. Y vamos a ir en lugar de ingresar cada uno de estos, o todos ellos a la vez con una entrada en el diario, ingresándolos uno a la vez, lo que significa que dos cuentas se ven afectadas, que cada transacción el otro lado de la cuenta es algún tipo de cuenta de capital, ya sea el saldo de apertura de ganancias retenidas o el estado de resultados, que se incorporará a las utilidades retenidas a partir del 1 de enero de 2025, luego ajustaremos la sección de capital, lo que haremos en una presentación futura. Muy bien, entonces tenemos la cuenta corriente. Solo un resumen rápido de estos. La cuenta corriente tiene sus propios pequeños problemas, ya que debe estar conectada a las fuentes bancarias. A menudo, eso no es realmente un problema para configurar los saldos iniciales, por lo general, aunque tenemos que tener cuidado de que cuando extraemos los datos de alimentación bancaria, no estemos duplicando los datos de alimentación bancaria que ya están incluidos aquí. Uno de los problemas más difíciles a menudo es que puede haber partidas pendientes, cheques pendientes, por ejemplo, que se incluyen en este saldo, lo que hace que el proceso de conciliación sea un poco más difícil. Ese problema no surgirá ni llegará a un punto crítico hasta que tratemos de reconciliarnos, lo que haremos en un curso o sección futura. Tenemos los muebles y accesorios y las cuentas de depreciación acumulada relacionadas. Ahora bien, estos sí tienen libros auxiliares que desglosarán la depreciación. Pero por lo general, en los Estados Unidos tenemos esos libros auxiliares en otro sistema de contabilidad, como el software de impuestos, ya que tenemos que calcular la depreciación, al menos sobre una base fiscal, incluso si somos una pequeña empresa. Y sería que no tiene sentido tener un cronograma tan complejo como los cronogramas de depreciación realizados en dos sistemas diferentes, aunque se utilicen dos estrategias contables diferentes, bases imponibles versus principios contables generalmente aceptados, por ejemplo, porque es demasiado complicado. Así que lo que preferiríamos hacer es que el software de impuestos haga ambos cálculos. Así que hablaremos más sobre eso cuando lleguemos a la situación de la visa similar a la cuenta corriente. Tienes que conectarla a las fuentes bancarias, por lo que no queremos que tenga múltiples datos que estamos extrayendo que estarían duplicados del sistema de contabilidad anterior. Pero por lo general no tenemos el mismo problema con las conciliaciones bancarias, porque no tenemos ninguna transacción pendiente. A menudo, con una tarjeta de crédito,
Porque normalmente nos limitamos a pagar la tarjeta de crédito o introducirlos a medida que vencen. El préstamo a pagar suele ser bastante fácil de poner en los libros, el préstamo a pagar y continuar con él en el futuro y luego el saldo neto de apertura, que será el resultado de todas las transacciones, que luego ajustaremos al final. Muy bien, vayamos a la cuenta corriente. De nuevo, la cuenta corriente suele estar conectada a las fuentes bancarias. Ahora, de lo que hay que tener cuidado es de que, si vengo del sistema de contabilidad anterior, tengo mis datos que dicen que hay 25.000 en la cuenta bancaria en este momento, podría intentar extraer todos los datos del sistema de contabilidad anterior, lo que daría como resultado esos 25.000, lo que me facilitaría la conexión a las fuentes bancarias. Posiblemente en ese punto, y seguir adelante, y tener las conciliaciones bancarias, con suerte, también llegando. Pero lo que queremos hacer aquí es hacer ese corte a partir de las 1231 de 2024, así que si saco los 25.000 aquí, tengo que asegurarme de que cuando empiece a extraer nuevos datos del banco que los alimenta, no va a duplicar ninguna de esa información ni perderá ninguna de la información. Lo cual debería ser bastante fácil, porque con suerte esos 25.000 es correcto a partir del corte. Entonces, cuando extraigo nueva información de los feeds bancarios, voy a comenzar a extraer esos nuevos datos de enero de 2025. Si extraigo información de antes de enero, quiero decir, he duplicado datos que serán de 2024 que ya están incluidos en los 25.000. Ahora el otro problema es que si miro el extracto bancario, es posible que el extracto bancario tenga un número diferente. Por ejemplo, a partir de las 1231 de 2024 el banco podría decir que tenemos $30,000, mientras que nosotros decimos que solo tenemos $25,000, ¿eso significa que estamos equivocados? No, no significa necesariamente que estemos equivocados. Significa que puede haber cheques pendientes, es decir, cheques que escribimos o que en el sistema sabíamos que el banco no conoce. Es por eso que hacemos una conciliación bancaria. Así que eso también significa que no quieres ir al banco, y luego tratar de ingresar el saldo bancario de 30,000 en lugar de los 25,000 que teníamos en nuestro sistema de contabilidad anterior, porque entonces el capital de nuestro propietario no se vinculará. Así que si este número es diferente al número que está en el extracto bancario, tengo que elegir este número y luego corregirlo en el futuro. ¿Por qué? Porque este es el número que hace que la equidad sea correcta. Si comienzas a cambiar estos números que ya se han finalizado, que ya se han utilizado para hacer declaraciones de impuestos y estados financieros, entonces vas a estropear la diferencia de tiempo, y por lo tanto eso estropeará el tiempo. Tus ganancias retenidas serán básicamente negativas en el futuro, está bien, así que esa va a ser la idea. Entonces, aparte de eso, es bastante sencillo. Podemos volver atrás y decir, si entramos en nuestras transacciones. Si nos fijamos en el plan de cuentas cerrando la mano de Boggy, el plan de cuentas tiene una cuenta de caja que nos dieron por defecto. Ahora, de nuevo, así que lo que podríamos hacer es cambiar eso, tal vez a la cuenta de cheques, podríamos llamarla, ya sabes, la cuenta de cheques y luego podríamos conectarla básicamente al banco, o podemos hacer otra cuenta que sería una cuenta bancaria, tipo de cuenta. Ahora, si tuvieras que crear una nueva cuenta en la parte superior, tienes el botón nuevo, y luego los tipos de cuenta, que incluyen, básicamente, la cuenta bancaria. A medida que conectamos la cuenta bancaria, tenga en cuenta que tendrá una complicación adicional que otras cuentas de posible conexión a las fuentes bancarias. Ahora, como regla general, diría que estas son todas las cuentas que se extrajeron de nuestros Kickbox. No eliminamos todas las cuentas. Nos dieron todos estos relatos. Entonces, a medida que agrego nuevas cuentas, podría estar pensando, oye, mira, voy a buscar una cuenta que pueda usar aquí. Si hay una cuenta y no me gusta el nombre, tal vez simplemente ajuste el nombre, y luego pueda usar las cuentas predeterminadas que me proporcionaron. Y luego, después de 2 meses de entrada de datos, tal vez volvería aquí y dejaría inactivas todas las cuentas que no estoy usando. Esa es una estrategia que puedes usar. Eso significa que tal vez solo quiera cambiar el nombre de esta cuenta, así que tal vez presione el menú desplegable, la edite y tal vez la llame cuenta corriente. Al revisar ahora, sabe que en realidad podría poner un número después de la cuenta corriente.
Si tiene varias cuentas. Cuentas, porque eso te ayudará a distinguir una cuenta de otra, lo cual no es bueno para fines de informes externos, porque ahora tienes números de cuenta allí, pero es excelente para fines de contabilidad interna. Para que puedas diferenciar una cuenta de otra. Si elige números de cuenta, no querrá los primeros números. Desea los últimos números en números bajos, números de cuentas bancarias, etc. ¿Por qué? Porque esos son los números diferenciadores. Los dos primeros números pueden ser iguales, y luego esta subcuenta generalmente no importa demasiado, pero la cambiaré a la cuenta corriente. Es principalmente para fines referenciales y guardemos eso ahora que ingreso los saldos iniciales. Si ingreso el nuevo saldo y edito este artículo, podría haber algo aquí abajo donde pueda ingresar básicamente el saldo inicial, ya sabes, en la parte inferior, ya que no agrego una nueva cuenta, o tal vez puedo, si la cuenta ya está configurada, como esta, puedo hacer una entrada en el diario. Entonces, en otras palabras, si presiono el menú desplegable, hay diferentes formularios que podría usar para ingresar una transacción. En este momento, estoy mirando la cuenta corriente, por lo que pensaría que si ingresé un saldo inicial, podría usar un formulario de depósito para aumentar la cuenta. Nuestra otra opción es básicamente una entrada en el diario. Y la entrada del diario podría ayudarnos a distinguir qué es el saldo inicial. Así que entremos aquí y entremos en el registro y miremoslo de esta manera. Así que este es el registro que, si tienes el cheque antiguo, si tienes un talonario de cheques completo, esto podría verse similar aquí. Y, de nuevo, podemos usar un formulario de depósito o una entrada en el diario. Intentemos utilizar el formulario de depósito. Voy a usar el formulario de depósito aquí, y lo voy a poner a partir de 1230-124, el final de la fecha límite. No voy a poner un beneficiario. Voy a hacer que este sea el saldo inicial, y luego voy a poner un depósito de 25,000, y luego vamos a decir que del otro lado, pondré el capital del saldo inicial. En última instancia, va a ir a las ganancias retenidas, pero quiero ponerlo en alguna cuenta de capital. Así que esto es simplemente una entrada de diario, básicamente, que vamos a poner en su lugar. Así que voy a decir, guárdalo, y ahora vamos a verlo en nuestras finanzas. Así que voy a cerrar. Voy a abrir el bogey de jamón y bajar a los informes, y cerremos el bogey de jamón, y luego haremos clic derecho en el balance para abrir un enlace en una nueva pestaña. Haga clic con el botón derecho en P y L para abrir un enlace en una nueva pestaña. Así que estas son nuestras principales finanzas que estamos construyendo a medida que avanzamos. Y luego, girando hacia la derecha, cierra la hamburguesa. Lo haré para finales de 2024, así que digamos 10.124 a 1230. 124, tabulador y ejecútelo. Veámoslo uno al lado del otro. Si puedo mirar a 2024 y 2025 comencemos a hacerlo. Voy a cambiar el rango de enero de 2024 a 1231, 2025 y ejecutarlo. Así que ahora tengo los mismos saldos, excepto que puedes ver que los ingresos netos se convirtieron en ganancias retenidas. Así que creo que esa es una mejor manera de verlo. Vayamos a la pestaña de la derecha, cerramos la hamburguesa. Vamos a hacer un rango similar aquí, un 10.124, pestaña, 1231, a 5, y luego vamos a verlo por años y ejecutarlo para actualizarlo. Así que estos son algunos de los saldos iniciales que ingresamos antes de que no haya actividad en 2025, eso es lo que queremos ver. Entonces, vuelvo a la primera pestaña, si entro en la cuenta corriente aquí en 2024, puede ver que debería tener un formulario de tipo depósito 25,000 si entro en eso, no me llevará al registro, que es como un lugar simplificado para ir a ingresar la entrada de datos, sino que nos lleva al formulario de depósito. Ese es el formulario que se usa típicamente para aumentar la cuenta corriente, cerrándola, volviendo al otro lado, le dijimos manualmente que fuera el capital del saldo inicial, que es la cuenta de compensación predeterminada que vamos a usar hasta el final, cuando la quitamos de aquí y la ponemos, digamos, en las ganancias retenidas que podríamos cambiar de nombre a capital de los propietarios. Así que ahí está el formulario de depósito de 25,000 aquí, así que se ve bien. Nuestro plan está funcionando. Un par de cosas a tener en cuenta, los 25,000 aquí, cuando hago una conciliación bancaria, porque lo puse con un depósito, es posible que no aparezca como el saldo inicial o inicial. En otras palabras, podría aparecer en los detalles.
Factura de la conciliación bancaria. Eso es un problema, pero en realidad no es un problema, porque puedes marcarlo cuando haces la conciliación bancaria. Así que solo quiero señalar eso, porque permítanme mostrarles aquí. Si voy a la primera pestaña y vamos a las transacciones, vamos a hacer las transacciones de conciliación, y luego vamos a comenzar la conciliación. Ahora, la conciliación, lo que hace es tomar los saldos iniciales y luego vamos a ingresar las transacciones que coinciden con lo que está en nuestros libros al banco. Así que hay dos problemas que yo llamaría los saldos de apertura que podrían resultar de lo que hemos hecho aquí. Uno, como señalamos, los 25.000 aquí podrían no coincidir con lo que está en el estado de cuenta bancario de 30.000, por lo que pensarían, si continuamos en el sistema de contabilidad anterior, el sistema que coincidiría con los 30.000 en el banco, pero solo tenemos 25.000, no solo eso, sino que este saldo inicial de 25.000 ni siquiera podría aparecer como el saldo inicial porque lo ingresamos como una transacción. Por lo tanto, podría aparecer en el cuerpo de la cosa en lugar de mostrarlo como un saldo inicial. No es realmente un problema. De cualquiera de los dos hablaremos más sobre eso cuando lleguemos a la conciliación bancaria. Pero solo quiero señalar que te vas a encontrar con ese problema a menudo, ¿y por qué no es un problema? Porque podría simplemente marcarlo como si se hubiera aclarado, y luego lo pondré en mis notas que ese es en realidad el saldo inicial. Así que hablaremos más sobre eso en futuras secciones. También tenga en cuenta que cuando activamos las transacciones bancarias, puede conectarse al banco y luego conectarse a los feeds bancarios, eligiendo el feed bancario y la cuenta que desea elegir en los feeds bancarios, recordando que desea asegurarse de obtener los datos en el momento adecuado anterior en 2025 en el futuro. Vamos a hablar de las fuentes bancarias en otro curso o sección, primero mirando el sistema de contabilidad sin fuentes bancarias, porque esa es la mejor manera de entender cómo encajarán las fuentes bancarias. De lo contrario, como hablamos antes, podrías terminar extrayendo una gran cantidad de datos de las fuentes bancarias que terminan en el limbo de las fuentes bancarias y no sabes qué hacer con ellos, y terminas con un completo desastre. Muy bien, así que hemos hecho ese. Vamos a hacer el mobiliario y el equipo. Que muchas veces la gente dice que quiere estar en un sistema basado en efectivo, y ese podría ser el caso porque eres una pequeña empresa, eso podría ser más fácil de hacer, estás en un sistema basado en efectivo posiblemente para tus declaraciones de impuestos, eso es lo que pones en la declaración de impuestos, pero incluso para los impuestos, todavía se ve obligado a hacer algunas cosas de acumulación. En otras palabras, si tienes cuentas por cobrar, prácticamente tienes que lidiar con las cuentas por cobrar porque tienes que rastrear a las personas que te deben dinero. Si tienes que lidiar con el inventario, tienes que lidiar con la cuenta de acumulación del seguimiento del inventario. Y si compras equipos grandes, el código fiscal aún te obligará a hacerlo de la acumulación, lo cual tiene sentido. Te ves obligado a hacerlo debido a la extrema diferencia en el tiempo, las diferencias de cuando pagas por algo y cuando lo usas. Entonces, en otras palabras, solo para señalar por qué esto es un problema, si compraras algo como suministros, entonces podrías decir, oh mira, voy a usar los suministros muy pronto. Así que voy a gastar los suministros cuando los compre y eso sería lo más fácil de hacer, pero si fueras a comprar, como, un edificio de $100,000 en efectivo, entonces podrías decir, en un sistema basado en efectivo, debería gastarlo como gasto de construcción. Pero eso sería una distorsión. Así que, intuitivamente, uno pensaría, bueno, eso no tiene sentido, sin embargo, ¿lo hace que no puede ser correcto? Y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque a pesar de que pagaste en efectivo por ello, si intentas comparar tu cuenta de resultados de este mes con la del mes pasado, y este mes compraste un edificio por 100.000 y el mes pasado no lo hiciste, se va a ver como tu rendimiento. Y el mes actual es mucho peor que el mes pasado, y su rendimiento para el mes en que compró el edificio será mucho peor que los meses venideros. A pesar de que está utilizando el derecho de construcción, distorsiona la comparación del estado de resultados. Eso significa que, debido a que compraste esto, debido a esta gran diferencia en el tiempo entre el momento en que compraste la cosa y el momento en que la consumes, para ayudar a generar ingresos, tienes que ponerla en los libros como un activo, pero si la pones en los libros como un activo, entonces necesitas gastarla de alguna manera. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, tienes que llegar a una estimación, como la depreciación en línea recta a lo largo de la vida útil del edificio,
y gastarla a lo largo de la vida útil del edificio. Ahora solo se podía reducir la cuenta de mobiliario y equipo por sí misma para hacer eso, o la cuenta depreciable. Pero es posible que desee decirle al lector, oye, mira, es una estimación. En realidad, no usé parte del edificio. No es como si tomáramos un piso del edificio, y lo consumiéramos y se hubiera ido de vez en cuando lo gasté. No, estimamos el costo y lo asignamos. Es por eso que creamos otra cuenta llamada depreciación acumulada que nos indica la cantidad que hemos gastado del activo en función de alguna estimación, como la depreciación en línea recta, asignando el costo del edificio a lo largo de su vida útil. Ahora, el otro problema es que el Código Tributario podría usar todo tipo de métodos de depreciación extravagantes, no diseñados para hacer que el estado de resultados parezca correcto, sino diseñados por políticos, ya sabes, tratando de manipular el código tributario o hacer lo que sea que estén tratando de hacer, ¿verdad? Entonces, eso significa que tengo que rastrear los muebles y el equipo y no solo por total sino por unidad, por cada edificio, por cada automóvil, por cada pieza de equipo, individualmente y su depreciación acumulada relacionada, lo que comienza a convertirse en un informe largo y desordenado, feo, no solo eso, sino que podría tener que rastrearlo, tanto en un sistema basado en impuestos, que es diferente al sistema ideal de libros, y así como eso se vuelve realmente desordenado. Así que no queremos que tenga dos sistemas en los que tenga que hacer un seguimiento de esos informes tan complejos, porque es probable que se salgan de control. No coincidirán entre sí. Entonces, si tenemos que hacerlo en la declaración de impuestos, entonces también podríamos usar el software de depreciación fiscal para calcular la depreciación de los libros, esa es la idea general. Y la mayoría del software de impuestos, por supuesto, podrá calcular sobre una base impositiva, pero también suele tener la opción de ejecutar programas de depreciación tanto sobre una base impositiva como contable. Entonces, lo que vamos a hacer es no tener un libro auxiliar separado para muebles y equipos en QuickBooks, porque vamos a suponer, por lo general, que se va a hacer en un software de impuestos externo. Y en ese software de impuestos, podemos elegir que nuestros libros estén en un sistema basado en impuestos, con el que vamos a tener que lidiar de alguna manera para hacer los impuestos, o podemos usar ese sistema basado en impuestos y decirle a nuestro preparador de impuestos que también haga un sistema basado en libros que sea más preciso para fines de informes, que sería como una línea recta o una doble disminución normal, sin depreciación especial, sin 179, y así sucesivamente. Esa es la idea general. Por lo tanto, ingresar esto en nuestro sistema debería ser bastante sencillo. Ahora bien, hay un montón de otras cosas con los muebles y los accesorios que señalaremos a medida que nos adentramos en los procesos de entrada de ajuste. Pero solo quiero hacer un punto rápido mientras hacemos los balances iniciales que podría ser un momento en el que pueda limpiar los muebles y el equipo, porque no se relaciona muy bien con los libros auxiliares posiblemente proporcionados en la declaración de impuestos. ¿Cómo sucede eso? Automóvil y luego edificio, y luego equipo, y luego muebles, que son diferentes a las categorías en tu software de contabilidad, lo que comienza a ser complicado cuando intentas vincular lo que estás haciendo con el software de impuestos y hacer entradas de ajuste. Por lo tanto, lo que podría hacer en este punto es posiblemente asegurarse de ajustar las categorías. Tenemos los mismos saldos en su lugar, pero ajustar las categorías para que se alineen con las mismas categorías que están en los libros auxiliares realizados en el software externo, lo que facilita la coincidencia de ellas, y las entradas de ajuste que se ingresan lo más fácil posible. Entonces, en otras palabras, a medida que comienzas a poner muebles y equipos o activos depreciables en los libros, habla con tu preparador de impuestos para que puedas hacer las categorías lo más fáciles posible, lo cual no es un gran problema cuando comienzas a hacerlas, pero después de 10 años de tener estos horarios complejos, se va a poner feo si no lo haces bien desde el principio. Muy bien, dicho esto, vamos a ponerlo en los libros como se ha dado aquí, y podríamos hacer ajustes más adelante. Muy bien, entonces volvamos a decir, está bien, déjame ver en el plan de cuentas. Así que estamos en el plan de cuentas de las transacciones cerrando el bogey del jamón. Bajemos y veamos qué tienen en muebles y accesorios. Vean toda esta mierda que tienen aquí en el edificio que tiene sentido en el terreno, y luego consiguieron este equipo de oficina a largo plazo, y luego subcuentas, fotocopiadoras de computadoras, están tratando de decirles qué tipo de cosas podrían usar. Y así es como están tratando de ser útil.
Pero si tiene todas estas subcategorías, podría dificultarle la vinculación con el libro mayor secundario en el software de impuestos, que podría no usar la misma terminología, equipo de oficina a largo plazo, ¿verdad? Probablemente lo llamarán simplemente equipo versus muebles y accesorios, por ejemplo, y luego herramientas y maquinaria, a menudo no la misma categoría que verá en los vehículos de software de impuestos. Eso tiene sentido. Entonces, ¿son algunos de estos muebles y accesorios? No veo uno que se parezca a los muebles y accesorios aquí, así que tal vez cambie uno de estos. Entonces, en nuestro caso, no tenemos tierra, así que tal vez cambie la de tierra. El punto clave es que son muebles y accesorios. Así que tal vez solo debería cambiar pero tiene todas estas subcategorías, y no quiero lidiar con todas las subcategorías. Así que puedo hacer uno nuevo o simplemente cambiar uno de estos. Cambiemos como es normal. Así que editaré esto, y quiero llamarlo exactamente con el mismo nombre, así que lo llamaré muebles y equipos, que también vamos a cambiar más adelante a medida que lo vinculemos a nuestro sistema fiscal. Pero primero voy a ingresarlo tal como estaba en el sistema de contabilidad anterior, y luego lo ajustaré, que es una forma en que podría hacer con eso la subcategoría realmente no importa demasiado, pero la cambiaré de todos modos, y luego la guardaremos y ahora esta nota, no hay un formulario específico para ingresar muebles y equipos. Entonces, ¿qué formulario de entrada de datos usaría para comprar equipos? Por lo general, si pagué en efectivo por ello, usaría un formulario de gastos o cheque, pero en este caso, no lo hago, no estoy pagando en efectivo por ello. Entonces, ¿qué voy a usar en una entrada de diario? Ahora, la manera fácil de hacer una entrada en el diario es entrar en el registro de todas las cuentas del balance, excepto las ganancias retenidas similares. Tener un registro de la caja registradora similar a lo que está acostumbrado en la cuenta de efectivo solamente. Pero esto hace que sea un poco más fácil ver que aumenta y disminuye, posiblemente, y no ir por el camino equivocado. Cuando ingresa una entrada de diario, voy a ingresar una transacción, que será una entrada de diario a partir del corte, 1230, 124, lo llamaremos un saldo inicial, y luego será un aumento de lo que dijimos aquí. 75,000, así que 75,000 y el otro lado va a entrar, solo voy a volcarlo en la equidad del saldo inicial. Ahora, si comenzaste esto y agregaste una nueva cuenta, a medida que agregas la nueva cuenta, es posible que tenga una pequeña cosa que diga, ingresa el saldo inicial. Lo haré la próxima vez. A lo mejor nos fijamos en eso. Y probablemente volcará a la otra parte en el capital de balance inicial. Así que lo veremos la próxima vez en la próxima cuenta. Dejemos esto y echemos un vistazo. Entonces, si voy al balance general y luego lo ejecuto para actualizarlo, y nos desplazamos hacia abajo, ahí está el mobiliario y el equipo, 75,000 si entro en él, luego tenemos el detalle de la transacción que se ingresó con una entrada de diario. Si entro en eso, no me va a llevar a la caja registradora, sino a un formulario de entrada de diario que muestra débitos y créditos. Así que voy a copiar este saldo inicial y ponerlo en la descripción en ambos lados, y luego lo guardaré, y lo cerraré, y luego regresemos al otro lado que entró en la equidad del saldo de apertura. Ahí es donde le dijimos que lo vertiera en el viejo capital de balance de apertura. Muy bien, ahí está el 75, está bien, volvamos a subir para que se vea bien. Y listo. Ahora la depreciación acumulada va a ser la cantidad que tenemos gastado. Nótese que es lo que llamamos una cuenta de activos de contrapartida, porque en realidad, estos dos están vinculados. Los separamos para poder mostrar más detalles, diciéndole al lector que esta es una estimación, en esencia, de la asignación del costo a lo largo de su vida útil. Así que entonces, y recuerde que estos 75,000 y estos 7,500 en realidad representan múltiples piezas de equipo que estarían en el informe del libro auxiliar generado a partir de la declaración de impuestos, que veremos más adelante. Así que vamos a sumar la depreciación acumulada. Así que si vuelvo aquí, este es uno en el que la gente siempre se equivoca. Volvamos atrás. Bueno, hagámoslo de esta manera. Vamos aquí. Vayamos al plan de cuentas de transacciones. Cierra la hamburguesa. Ahora, normalmente iría aquí y trataría de encontrar la cuenta de depreciación acumulada, pero agreguemos una nueva cuenta para que podamos ver cómo se ve cuando agrego una nueva cuenta. Así que voy a decir cuenta nueva y voy a llamémosla exactamente con el mismo nombre, depreciación acumulada. Ahora podríamos tener,
Hablaremos más de eso más tarde. Vamos a decir que esto va a ser cuenta tipo. Va a ser un activo fijo. Esa es la importante. Y luego dice esto, este no es tan importante. Es más una especie de información, pero en realidad es una depreciación acumulada, no una amortización. Y fíjate que aquí ahora nos da este capital de saldo inicial, que solo usaríamos durante este proceso, cuando estamos empezando las cuentas desde cero. Entonces, si ingreso ese 7500, el problema aquí es, ¿qué es Kickbox? Porque no estamos usando débitos y créditos. Esta es la razón por la que los débitos y créditos son en realidad más eficientes que los más y menos, porque ahora tengo una cuenta de activos contra. ¿Qué significa eso? Bueno, desde el punto de vista del débito y el crédito, lo acreditaría. Es sencillo, pero desde un punto de vista de más o menos, es como, bueno, ¿es usted un activo al que debería poner un 7500 negativo, o está diciendo que la cuenta de depreciación acumulada está subiendo en la dirección del crédito en un 7500 positivo? Creo que Kickbox lo ve como un 7500 negativo porque lo ve como un activo, y, por lo tanto, es como si el activo estuviera bajando. Y esa va a ser la idea. Así que voy a poner esto a partir de 1230, 124, ahora, si esto iba por el camino equivocado, estaría bien, porque podría entrar allí y arreglarlo si va por el camino equivocado. Así que aquí es donde está ubicado, aquí abajo. Así que vamos a agregar una nueva cuenta esta vez, guardarla y cerrarla. El activo fijo no puede ser. Están diciendo que quieren convertirlo en una subcuenta. Bien, voy a convertirlo en una subcuenta. Vamos a convertirlo en una subcuenta del mobiliario y el equipo, y van a decir que quieren que esté vinculado al mobiliario y al equipo, porque es una cuenta de depreciación acumulada, creo, es lo que están diciendo aquí. Así que vamos a salvarlo. Demostraré que de eso es de lo que están hablando. Entonces, me desplazo hacia abajo ahora. Tengo los muebles y el equipo, y la subcuenta ahora está sangrada, conectada a ella, es más o menos la idea general. Bien, ahora vayamos al balance general y veamos cómo se ve aquí. A ver si hice que saliera por el camino correcto, ejecútalo. Así que vamos a ejecutarlo para actualizarlo. Así que no voy por el camino correcto aquí. Entonces, ¿verdad? Lo puse como un número negativo, pensando que iba a ser un activo negativo, y lo sumé. Así que ahora tengo 7500, 75.000 más 7500, así que estoy como, maldita sea, adiviné mal. Así que voy a entrar aquí y arreglarlo. Entonces, ¿cómo puedo solucionarlo? Lo ingresó como una entrada en el diario. Vamos a entrar en la entrada del diario, y voy a cambiar los débitos y créditos. Así que solo diré, está bien, quiero el 7500 de este lado. Y luego este debería ser el 7500, y ahora vamos a ver si eso lo salva. Vaya a guardar y ciérrelo. Guardar transacción. Sí, pobre Fauci, hoy vamos a decirlo ahora, 7500 menos los 75.000 nos da el saldo contable, y puedo colapsar esto ahora, lo cual es genial. Eso es porque lo convertimos en una subcuenta. Muy bien, vamos a la siguiente, y vamos a decir que ya se ha hecho. Voy a tratar de ahora. La cuenta Visa, problemas similares con la cuenta corriente, porque puedes conectar la cuenta Visa o las cuentas de tarjetas de crédito a las fuentes bancarias, pero no vas a tener ese problema de saldo inicial no tendrás uno de los problemas de saldo inicial porque normalmente no va a haber cheques pendientes para las tarjetas de crédito porque, por lo general, dado el hecho de que las tarjetas de crédito son transferencias electrónicas, no registramos las transacciones a medida que ocurren, sino que esperamos hasta que se liquiden en el banco, ya que depende del banco para registrar las transacciones, lo que significa que este saldo casi siempre se vinculará al saldo adeudado en la tarjeta de crédito. Sin embargo, si ingresamos esto en nuestro sistema, es posible que aún no aparezca como el primer saldo inicial para las conciliaciones bancarias, lo que todavía queremos hacer con las tarjetas de crédito, lo cual no es un gran problema, siempre y cuando reconozca que puede marcarlo cuando haga las conciliaciones bancarias, de los que nos ocuparemos en próximas presentaciones. Así que volvamos y agreguemos ese. Vamos a ver si nos dieron una cuenta para una tarjeta de crédito, y ver si puedo usar esa para otros activos corrientes, para que no tengamos una para tarjetas de crédito. Parece que voy a agregar una nueva cuenta. Va a ser Visa, va a ser una cuenta tipo tarjeta de crédito. Tiene que ser una tarjeta de crédito, no un pasivo corriente más, porque tiene una necesidad especial, la capacidad de conectarse con el banco.
Entonces, tipo de cuenta de tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? R. No voy a convertirlo en una subcuenta. Tiene un saldo de 1000 a partir de 1231, a 4 y boom, cuenta Visa. Vamos a salvarlo. Creo que eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, si me desplazo hacia abajo, tenemos los otros pasivos actuales. Y luego, ¿dónde estaba la tarjeta de crédito? Ahí está, tarjeta de crédito, ¡bam! Echemos un vistazo a la apertura de balance o al balance. Entonces, lo ejecuto, desplazándolo hacia abajo, ahí está la tarjeta de crédito Visa entrando para echarle un vistazo, profundizando hasta la fuente. Así que tenemos la tarjeta de crédito desglosando, y que usó para registrar la transacción y el formulario de gastos, ¿verdad? Un formulario de gastos de capital de saldo de apertura. Pero el gasto, en lugar de disminuir la cuenta corriente, está aumentando el pasivo, ¿de acuerdo? Esa es la forma normal que se usaría cuando compramos cosas, generalmente con un cheque o con una transferencia electrónica, disminución en la cuenta corriente. Pero también podríamos comprarlo con una tarjeta de crédito, lo que aumentaría la responsabilidad del formulario de gastos, que es el formulario que suelen generar los bancos para las transferencias electrónicas, para el dinero que sale del banco, o para el dinero que sale cuando compró por primera vez con una tarjeta de crédito, aumentando el saldo de la tarjeta de crédito que se adeudaría como pasivo, ponen a la otra parte en la equidad de saldo inicial. Así que vayamos aquí, abriendo el balance de equidad. Ahí está el 1000 muy B a la N. Atrás. Vamos a cerrar ese. Una ronda más. Así que ahora tenemos el préstamo a pagar. Se trataría de cantidades que le debemos al banco, posiblemente. Ahora, hay un montón de problemas con el préstamo a pagar, porque si sacas esto de tus estados financieros, podrías tener un préstamo a corto plazo, un préstamo a largo plazo. Podrías combinar todos los préstamos en una cuenta o en una cuenta a corto plazo y una porción a largo plazo, aunque tengas varios préstamos. Sin embargo, la práctica general, que creo que sería la mejor, es combinar todos los préstamos en una cuenta y luego dividir la parte a corto plazo y la parte a largo plazo. Por lo general, utilizo el pasivo actual, la responsabilidad actual, porque algunos softwares no le permiten pagar una responsabilidad a largo plazo, por lo que tienen una especie de restricción. Por lo tanto, por lo general, pongo el préstamo a pagar en el pasivo corriente, a pesar de que hay una parte a largo plazo para él, de modo que luego puedo desglosar la parte actual, y la parte a largo plazo periódicamente utilizando un tipo de asiento de ajuste al final del periodo, del que hablaremos más cuando lleguemos a los asientos de ajuste. Así que sé que usted podría estar diciendo que debería ser un pasivo corriente. Debería ser un pasivo a largo plazo si se trata de un préstamo pagadero. Pero como dije, voy a poner la mayoría de los préstamos en una parte corriente, porque habrá una parte corriente, y luego desglosar el largo plazo y el corto plazo periódicamente. Teniendo en cuenta también, recomendaría tener una cuenta de préstamo separada para cada préstamo, en lugar de una cuenta de préstamo para varios préstamos, posiblemente haciendo de cada préstamo una subcuenta de una cuenta de préstamo principal para que pueda colapsar las cuentas de préstamo juntas, porque eso hace que sea un poco más fácil rastrear, y vincular cada cuenta de préstamo a la tabla de amortización. A ver si nos dieron una cuenta de préstamo. Tienen préstamos a largo plazo aquí y aquí hay otros pasivos corrientes, préstamos a pagar, perfectos. Eso es lo que queremos. Así que tienen la cuenta para nosotros. Solo usaré ese. Lo deletrearon bien, cosa que nosotros no. Así que mantendré su ortografía para que la gente no piense que soy estúpido. Trataremos de deletrearlo. Tal vez debería escribirlo de la manera en que lo deletreo. No, usa su ortografía. Deletrean correctamente. Bien, vamos y luego entremos aquí en la entrada del diario. Y a partir de 1230, 124, y luego este va a ser el límite inicial, vamos a aumentarlo ahora. De nuevo, esto se vuelve confuso, porque es una responsabilidad. Entonces, ¿qué significa aumentarlo? Si fueran débitos y créditos, lo estaríamos incrementando con un crédito. Si estamos hablando de más y menos, supongo que vamos a aumentar la responsabilidad, aumentar la cosa negativa, ¿verdad? Así que voy a llamarlo un aumento de 22.000 y luego, por otro lado, voy a volcar en el capital del balance inicial de nuevo. Simplemente tíralo allí, guárdalo y ciérralo. Volvamos al cuadro de las cuentas para ver si aparece en esta zona.
Allí hay 22.000 préstamos comerciales a corto plazo. Tal vez debería haberlo rebautizado como préstamo pagadero para que se conecte. Así que vamos a ello. Simplemente cámbiele el nombre para que se relacione con lo que tenemos. Voy a editar este. Lo llamaré un préstamo a pagar, por lo que se relaciona exactamente con la terminología que tengo aquí. Y luego podríamos ajustarlo más tarde a una mejor terminología. Vamos a salvarlo. Vayamos al balance y comprobémoslo. Nos estamos alargando. Ejecutemos esta cosa y luego corramos hacia afuera. Corre hasta agotarlo. Ahí está el préstamo a pagar. Entremos en él y boom, ingresé con una entrada en el diario. Si entro en eso, no va a mostrar el registro, sino un asiento de diario con débitos y los créditos que cierran eso. Regresemos al otro lado, yendo al capital del saldo inicial. Ahí es donde lo tiramos. No lo pusimos ahí. Lo tiramos allí. Muy bien. Sí, ahí están 22.000. Muy bien. Volvamos atrás para que ahora tenemos todas nuestras cuentas. Ahora fíjate cuánto más largo parece esto que esto, porque esto es básicamente un balance de prueba. Si solo quiero ver un balance de prueba, abramos un balance de prueba. Voy a volver a la primera pestaña y bajar a informes, y vamos a escribir el balance de prueba. Balance de comprobación. Cierra el bogey de jamón. Hagámoslo de un 10.124 a 1.230, 124, ejecútelo. Y así ahora tenemos un balance de comprobación mucho más limpio, aunque tiene estas cuentas de ingresos abajo, ¿verdad? Pero bueno, de eso nos ocuparemos más adelante. Pero la idea general de todos estos relatos debería coincidir ahora, ¿verdad? Entonces, 25.000 en efectivo, 20.000 cuentas por cobrar, son 20.500 cuentas por cobrar, 20.500 inventario a 8. Vamos por aquí. El inventario debe ser 28.962.896, 7.500 de depreciación acumulada. 7.500 de depreciación acumulada. La cuenta de activos contra es un crédito 7.500 muebles y equipos, 7.500 muebles y equipos. Y luego las cuentas por pagar, 15.000 cuentas por pagar, 15.000 y luego 1.000 para la visa, 1.000 para la visa. Y luego, hagamos esto. Vamos a colorear estos 120, 2.000 para el préstamo a pagar, 22.000 y luego tengo esta basura aquí abajo, que debería estar, en nuestro caso, en una cuenta, 77.896 pero todas estas cosas se combinan, y deberían vincularse si simplemente las mezclo. Así que en esta vista de ello, tenemos el crédito de 72.396, saldo de apertura, capital, más los ingresos, 20.500 menos el otro, los gastos 15.000 que vienen a 77.805.895, boom. Y luego, cuando vaya a 2025, estos dos se convertirán en ganancias retenidas. Así que permítanme traer esto de O10.125, a 12, 3.125, ejecútenlo. Lo que sucede ahora es que tenemos nuestro balance de comprobación, donde esto se volcó en las ganancias retenidas. Así que ahora tenemos el saldo inicial, 72.396, más 5.500, 77.890.677.896, a la derecha. Así que tiene que funcionar. Entonces, si estás haciendo un nuevo negocio, tienes que meterte en tu mente, tiene que funcionar. No me voy a estresar por eso. Si obtengo todos estos saldos correctamente, la diferencia tiene que ser un saldo inicial de una forma u otra, ya sea en el estado de resultados, en el patrimonio neto del saldo inicial o en las ganancias retenidas. Y luego, todo lo que tengo que hacer a partir de este punto es asignar correctamente a la cuenta de capital de apertura adecuada, lo que significa que no quiero tener o la cuenta de capital adecuada. No quiero tener un balance de apertura, eso es feo. Se ve mal, se ve poco profesional, porque eso, por su naturaleza, es un vertedero. Es Kickbox diciendo que no sabía dónde ponerlo. Entonces, si veo esa cuenta como un profesional, voy a pensar menos en la calidad de la contabilidad, ¿verdad? Así que queremos sacar la entrada de diario que queremos hacer ahora, sacarla de aquí y ponerla en las ganancias retenidas.
Cuando digo que pienso menos en ello, no significa que sea necesariamente malo. Es solo que en mi mente, va a decir, wow, a esta persona, me gustaría que los libros lo hicieran. Piensa en hacer eso. ¿Qué otros errores podrían haber cometido, dado el hecho de que tal vez no saben exactamente lo que está pasando? Lo hace. No es como el fin del mundo ni nada por el estilo. Solo digo que se ve más profesional quitarlo para que no lo hagas. Es como entregar un papel que tiene todo arrugado, tiene manchas de café y esas cosas. Es feo, y te va a hacer pensar que no le pusieron mucho esfuerzo. Vayamos al balance general, y podemos ver lo mismo aquí abajo, la equidad aquí. Y una vez más, puedes ver que en 2024 tienes los ingresos netos de 5.500 y luego las ganancias retenidas. Se incluye en las ganancias retenidas y en el estado de resultados. Podemos ver que tenemos ingresos en 2024 si ejecuto esto, pero nada en 2025 que tenga sentido, porque vamos a ingresar los datos. ¿Lo hice? ¿Actualicé este? Está bien, tengo que detenerlo aquí. Estamos corriendo mucho tiempo, amigo, corriendo mucho tiempo, estás tirando demasiado tiempo, hombre, así que continuaremos y ajustaremos la sección de equidad en una presentación futura. Yo